a tomar alguno como referencia, ¿sí? Para volver, quiero retomar básicamente un par de cositas nada más, ¿sí? Quiero volver a retomar esta parte, ¿sí? De cómo poder traducir la voz pasiva, y el hecho del verbo become, que es un verbo semi-reflejo en español, que recordemos cómo hacer esa traducción, ¿está? Bien. Entonces, como repaso rápido, aprovechamos y hacemos todo el párrafo. ¿Quién quiere leer las dos primeras oraciones? Yo lo leo si quiere, profe. Dale. Arrancó. PHP, uno de los lenguajes de script más populares en los últimos años. Casi el 60% de los servidores son corridos en Apache con PHP. Bien. Bien, de los servidores web. No nos olvidemos la palabra, ¿sí? Are running. Y más que son corridos. Están corriendo. Corren el puesto. ¿Se acuerdan que el presente continuo? Entonces me parece que esta parte no la llegamos nos quedamos en la primera oración. Entonces, casi el 60% de los servidores web, acuérdense que el presente continuo es, la traducción del verbo to be es estar, más la ing con terminación ando, endo. Por lo tanto, ¿cómo sería la traducción? Están corriendo, sí, literalmente. ¿Sí? Entonces, Sí, está mejor esa traducción, profe. está entonces casi el 60% de los servidores web están corriendo en Apache con PHP. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, acuérdense, si bien el verbo to be puede significar cero estar, cuando es parte de un presente continuo, siempre va a funcionar como estar, siempre va a ser estar. Y la ing, dentro del presente continuo, pasado continuo, etc., siempre va a ser la terminación, el sufijo ando, endo, en español. ¿Está? Entonces, están corriendo. Perfecto. ¿Quién puede leer la siguiente oración un poco más lento? Si querés yo leo. Dale. Es tan popular que millones de sitios y aplicaciones web son desarrollados todos los meses usando PHP. Bien. ¿Qué hiciste ahí? ¿Vos dijiste, esto es tan popular o es tan popular directamente? Es tan popular. Bien. Bien, excelente, ¿está? Entonces, ¿qué pasa con ese it? Hace referencia ya a lo que nombró en la anterior oración. Bien. Y es más que clara la idea. Entonces, directamente, muchas veces o mayormente, cuando empiezo con un pronombre en inglés, porque acuérdense que no puedo tener oraciones sin sujeto en inglés. Sí o sí tengo que tener algo iniciando la oración. En español, cuando empiezo con un pronombre, mayormente, o sujeto tácito, como es en este caso, o directamente un impersonal. ¿Está? Vamos a ver más adelante esos casos. En este puntualmente, funciona, tiene significado de ser, tiene referente, lo saco, sujeto tácito. Es tan popular que millones de páginas web o de sitios web, ¿sí? Aplicaciones web son desarrolladas todos los meses, etc. Perfecto. Esta oración era bastante sencilla a tener en cuenta el pronombre. ¿Está? Bien. Siguiente oración. ¿Quién la puede leer? Es un tanto más extensa, ¿sí? Y ya tiene el become ahí, que es lo que quiero trabajar en detalle. Yo la leo, profe. ¿Quién se anima? Yo me animo. Ahí Dale, la leo. dale. Entonces, la anterior que dijimos es tan popular que millones de sitios web y aplicaciones son desarrollados cada mes usando PHP, ¿no? Bien, bien. Perdón, aclaro algo, porque por ahí queda redundante. Uno puede decir sitios web y aplicaciones web. Lo que no puede decir es sitios web y aplicaciones.
porque las bien. aplicaciones dejarían de ser web. Si yo quiero modificar con web a ambas palabras, lo voy a poner al final. Sitios y aplicaciones web. Buenísimo. En ese caso, poniendo el web al final, ¿sí? Con web modifico a sitios y a aplicaciones. ¿Está? Entonces, opción 1, sitios web y aplicaciones web. Repetir la palabra. Opción 2, saco el web, pero de la primera. Dejo la de la segunda parte, porque la segunda hace que modifique las dos anteriores. Sitios y aplicaciones web. Lo que no puedo hacer es poner sitios web y aplicaciones. Sí, yo lo tenía mal, perdón. Ahí lo Bien, arreglé. Y bueno, y lo que sigue, entonces, PHP comenzó su trayectoria como un simple reemplazo para Perl y en unos pocos años se volvió tremendamente popular e influyente. excelente. ¿Alguien puso algo distinto? ¿Sí? Intuyo que las diferencias pueden estar en el journey, por ejemplo. ¿Sí? Comenzó su viaje, podría decir uno. ¿Sí? Bien, excelente. ¿Y qué pasó con ese became? Become es un verbo cuasi reflejo, que significa volverse. Uno hace una acción y el que experimenta el cambio es el mismo sujeto que hace la acción. ¿Sí? Sería Eran se estos. convirtió, profe. Ahí está, tal Claro. cual. ¿Sí? Se convirtió o se volvió. Entonces, ese convertirse o volverse del verbo become, en español lo que solemos hacer es poner la partícula se antes del verbo para poder conjugar el verbo. ¿Está? Entonces, cada vez que el verbo queda en infinitivo, el se va a estar pegado al verbo. Él prometió volverse temprano. Volverse. Si mantengo el verbo en infinitivo, mantengo la partícula se al final del verbo. Si yo necesito conjugar al verbo, ponerlo en presente simple, continuo, pasado simple, continuo, etc., necesito agarrar ese se, que está al final del verbo, pasarlo adelante para poder después tener el verbo y poder conjugarlo. ¿Se entiende? Entonces por eso puedo decir se volvió, se convirtió. Se es parte del verbo. Para poder modificarlo tengo que sacar el se y ponerlo adelante. En español les va a salir siempre solo eso. ¿Está? Una cuestión de lógica, lo van a saber. Pero sepan que hay una regla detrás de eso. ¿Está? Bien. Bien, yo creo que esa oración es bastante sencilla, salvo la explicación de ese volverse. Se volvió. ¿Y qué pasa con ese it? Una vez más, ese it aparece antes de un verbo. Por lo tanto, el it, del it became, es un sujeto también. Por lo tanto, a pesar de estar en el medio de la oración, como empiezo una oración nueva, ¿sí? Es decir, estoy uniendo con el and que tengo acá, estoy uniendo dos oraciones simples. La oración que empieza con PHP y la oración que empieza con it became. ¿Está? O en realidad empieza con el adore de tiempo in a few years, it became. ¿Está? Entonces, así como puedo omitir, usar un sujeto tácito con el it cuando está al principio de la oración, también lo puedo omitir cuando está como sujeto adentro de la oración, ¿sí? Una oración compuesta que está uniendo con un and dos oraciones simples. ¿Está? Es decir, hablando mal y pronto, el sujeto tácito puede aparecer cuando reemplazo un pronombre al principio de la oración o cuando reemplazo un pronombre en el medio, siempre y cuando estén cumpliendo los pronombres la función de sujeto. ¿Está? Entonces, este it es el sujeto del is, pero este it es el sujeto de become. Por lo tanto, los dos omisibles. Bien. ¿Y qué pasa en la última oración? ¿Quién la puede leer?
Yo leo si quiere, profe. Dale. Este lenguaje en sí es muy similar a ANSI C. Bien. Is itself, en sí, ¿qué te estás olvidando? Puse en sí mismo. Ahí está, ¿sí? Porque el itself, acuérdense que así como el become agrega la partícula C, que vuelve a eso semirreflejo, todas las palabras que terminen en self o selves cumplen la misma función, ¿sí? Sobre un sustantivo y no sobre un verbo. ¿Está? Tendría Estos como que ejemplos, envolver el lenguaje. claro, es decir, el lenguaje en sí mismo, por sí mismo, es muy similar a opción que se va a permitir en varios contextos, ¿sí? Mayormente se va a permitir usar el mismo adelante, para no decir en sí mismo o por sí mismo, uno va a decir el mismo lenguaje, no como mismo igual, sino con el significado de en sí mismo. ¿Está? Entonces, el mismo lenguaje es muy similar a, el lenguaje en sí mismo es muy similar a. Ok. ¿Está? Posibilidades de traducción, todas están muy bien. Lo que Y no el puedo dejar es lenguaje la en sí. estructura en la mitad y decir por sí. Perdón, interrumpí a alguien. No, no, yo solamente preguntaba si, o sea, lo que no se puede decir el lenguaje en sí y nada más. Claro, porque no hace una referencia refleja hacia el lenguaje. Eso lo voy a poder decir de por sí o en sí mismo. Por sí no. Es una estructura que no termina de decir ni de por sí ni por sí mismo. Claro. A ver, en español lo usamos igual, ¿eh? En español lo usamos igual, lo usamos mal. Por eso vale la aclaración. De por sí o por sí mismo. ¿Eh? Esa es la estructura, son las dos estructuras que reflejan eso, que refleja el itself, que es volver hacia el mismo sustantivo. Bien. Primer párrafo, más allá de las complicaciones de las traducciones que tuvimos la semana pasada, era bastante sencillo, pero aparecían cosas nuevas. Sujetos tácitos a tener en cuenta, sin importar que estén al principio o en el medio de la oración, siempre y cuando funcionen como sujetos. Había algunos verbos que eran semirreflejos, necesitaban de la partícula C, que la iba a poner adelante del verbo para poder conjugar el verbo. Si el verbo estaba en infinitivo, necesito dejar la partícula C en el verbo. Yo no puedo decir sé volver. Sí o sí, si el verbo me queda en infinitivo, la partícula C va pegada, volverse, convertirse, tornarse. ¿Ok? Bien. Y lo último que íbamos a tener en cuenta era, obviamente, perdón, esto siempre se va a traducir como verbo estar, cuando es parte de un presente, pasado continuo, presente perfecto o pasado perfecto continuo, etc. ¿Sí? Y la terminación ing ya la habíamos visto, pero recordamos ando, endo en español. Bien. Traducimos el párrafo que viene. ¿Sí? Este no lo habíamos llegado a hacer. Y hay un par de significados que hay que tener en cuenta. Guarda con el gets. El it lo tenemos que tener en cuenta también. Guarda con el following que termina con ing, como es la traducción. Guarda con el learning, cuál es la traducción. Bueno, obviamente cuando tengo el following, al tener un and, guarda con el mixing, ¿no? Son iguales. Y guarda con esto. Y les voy a preguntar por qué esto.
Bien, ¿les parece que nos tomemos unos 8 o 10 minutos para traducir el párrafo completo? Sí. ¿Sí? Guarda con poner esto, por ejemplo, en un traductor, porque hay varias de estas cosas que van a estar mal. ¿Está? Entonces, guarda con eso. Profe, perdón, antes que se me vaya. La última oración que estuvimos analizando, ¿cómo era el final? El de language, ¿cómo se decía? Me quedó medio mezclado al final. Bien, uno puede decir el lenguaje de por sí, el lenguaje por sí mismo es muy similar a Ok, ANSI 5. gracias. Bien. Desconecto un segundo para agarrar un vaso de agua, ¿sí? Que no corté de la otra clase y vengo en menos de un minuto.
Profe, Yes, tell me. una consulta. Cuando dice especially if you are familiar with the syntax of Java or C. Es normal encontrar en inglés así, if you are familiar, como que si sos familiar, que nosotros obviamente lo entendemos como que si estás familiarizado. Ahí está, excelente. Porque ese familiar no es solamente familiar, familiarizado también. O sea, nunca recuerdo haberlo visto escrito, digamos, como familiar, no sé, como Sí, familiarized. No existe, me parece. familiarized, por así decirlo. No, Claro. justamente porque familiar, cuando uno va al diccionario, es justamente esto, ser familiar de o estar familiarizado con. Ah, perfecto. Está bien, está bien. Son Pues, las dos estructuras comunes. dale, Bien, bro. bien. Sí, tenés cuidado con esto, porque acá sí tenés que cambiar el significado. Mirá, te voy a marcar una más. No les quiero marcar todas las cosas que pueden generar complicación, pero justamente ahí job no va a ser trabajo. Ah, yo lo traduje literal. Bueno, vamos a verlo. No está mal traducirlo literal, pero queda mejor otra traducción. Que bueno, bueno, a ver, igualmente lo vamos a ver, pero como short learning curve, yo lo tomé como, por así decirlo, una unidad de sentido que se puede traducir literal o creo que se le podría cambiar el significado. Sí, sí. Lo que no puedes hacer ahí es mantener el orden de las palabras. Ah, sí, obvio. Tal cual. Short como corto, learning como aprendizaje o aprendiendo, y curve como curva, en ese orden no lo puedes mantener. Cambiando, puedes mantener los significados individuales o puedes cambiar los significados esos literales por algo más acorde al texto, que de todas formas no está mal tampoco mantener los literales, pero sí cambiando el orden y poniéndolos en un lugar correcto. Bien.
Bien, ¿cómo vienen? ¿Les parece que podemos empezar? Un par de minutos más. ¿Qué opinan? Unos minutitos más, profe. Vamos. Siéntanse libres de ir consultando como el compañero recién, ¿eh? Si se traban en algo demasiado, veo si con alguna pregunta los puedo ayudar a destrabarse. Profe, en esa de que no es un gran trabajo, podría ser, no es la gran cosa también o sería cambiarle mucho. No estaría mal, no es la gran cosa. ¿Está? ¿Cuál es el problema de no es la gran cosa? ¿Qué pasa con la formalidad? Claro, entiendo. Sí, sí. ¿Sí? Lo paso a totalmente informal, lo vuelvo totalmente informal. Cuando referís no es la gran cosa, ¿a qué te referís? O sea, aprender PHP no es la gran cosa. Bien. ¿Y cómo lo podrías parafrasear? ¿En qué otras palabras podrías poner eso? No es la gran cosa. No es tan Podría ser, complicado, puede ser, o algo así. Por ejemplo, no es tan complicado. no es una gran Vamos a, tarea, puede vamos a ser. ver otras posibilidades también, ¿eh? Pero it's not a big job, no es tan complicado, ya no es la gran cosa. ¿Ah? Entonces, es una posibilidad válida ya. Bien, bien.
Bien, ¿les parece que empecemos? Así tenemos bastante tiempo para debatir las múltiples opciones, porque este párrafo estructuralmente es un poco más complejo que el anterior, por lo tanto seguramente va a haber diferencias en las traducciones que fueron armando. ¿Quién puede empezar con la primera oración? Acuérdense, vamos a leer lento, pausado, para que el resto pueda seguir en caso de que haya cambiado el orden o en caso de que haya cambiado las palabras que se fueron utilizando. Principal atención al why y al learning. Dale, leo, profe, pues a partir de la tercera oración estoy lleno de dudas. Se complicó, dale. Vamos con Sí. la primera. Primera sería, una de las razones por las que PHP se convirtió tan popular es por su, y ahí podría ser, corta curva de aprendizaje o simplemente rápido aprendizaje. Bien, En C. bien. Hay que ver el why, la traducción del why, y la traducción del become. Puse se volvió. Ahí está. Claro. Se volvió, una cosa es, se volvió tan popular o se convirtió en algo popular, porque el convertirse en implica un objeto, ¿sí?, que se vuelve otro objeto. Se convirtió en rey. O se volvió popular. ¿Está? Es decir, el convertirse en necesita un sustantivo, el volverse puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo. ¿Está? Entonces, guarda con el become como convertirse en o volverse. Vamos de nuevo entonces. Esa primera parte. ¿Cómo quedaba? Una de las razones, entonces no por las que, sino porque. O por Traduciendo la. literal. Claro, una de las razones por la que se volvió popular. Porque en realidad es una. Ah, claro. Entonces, una de las razones por la que o por la cual, ¿y cómo sigo? PHP. O simplemente puede ser una de las razones por qué PHP se volvió tan popular. El por qué separado diría. No, necesito el artículo. Bien. Por la que o por la cual. Y queda mejor por la cual en este caso. Lo que no puede decir por qué. Claro, pero yo sé por qué pondría por espacio qué. Sí, O sea, sí, sé sí. que parece que suena igual, pero se interpreta bastante diferente. Sí, sí, Y- sí, obviamente. Obviamente. Porque el por qué todo junto es un pronombre interrogativo, pero en este caso el why indica purpose, ¿sí? Y funciona como un pronombre relativo en este sentido, ¿sí? Me introduce esta idea. Y es totalmente distinto, obviamente, se escriben por separado. De todas formas, insisto, el la me hace referencia, o al artículo, me hace referencia al one. Entonces ¿Y de, necesitaría profe? ponerlo. ¿Cómo? ¿De por qué? Una de las razones por. No, razones por. Ah, ok. La estructura. Porque uno diría, una de las razones de esto, pero ya no podría introducir una oración que contenga un verbo. Si yo diría, si usaría un sustantivo, sí. ¿Sí? En este caso, no puedo. Entonces necesito cambiar la preposición de por la preposición por. Bien, entonces, ¿cómo quedaría hasta popular antes de meternos en las opciones de Short Learning Curve? Entonces, una de las razones por la que PHP se volvió tan popular. Bien, bien. Quedaría. Entonces se entiende que una es la, Claro, está bien. ¿sí? Bien.
Tan popular, excelente. Ahora sí, se volvió tan popular. Entonces, guarda con become, con el significado de convertirse, porque vos te convertís en algo, por lo tanto necesito un sustantivo. Volverse de tal forma. Lo lógico es introducir un adjetivo, ¿está? Bien, entonces, una de las razones por la cual, o por la que PHP se volvió tan importante es, y ahí nos habías dado dos traducciones. En la primera es el learning con ing. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el primer cuatrimestre que las palabras que terminaban con ing podían ser tres categorías de palabras distintas? Podía ser un verbo con ing, ando, endo, ¿sí? O un verbo que se podía traducir como infinitivo, podía ser un adjetivo con la terminación ante, ente, interesante, ¿sí? O podía ser, como es en este caso, un sustantivo. Por lo tanto, lo traduzco como un sustantivo. Learning, aprendizaje, ¿sí? Que es la opción que había dicho ya no me acuerdo quién lo había leído, pero que había dicho el compañero que leyó primero. Entonces, una de las posibles traducciones que habían O dicho sea, era, puede ser literal, corta curva de aprendizaje, sí, o lo que yo excelente. sugería es directamente rápido aprendizaje, porque si no es como que, qué sé yo, en español pensé que podría Sí, ser como algo exponencial, pero no indica que sea rápido. claro. Acá lo que uno tiene que implicar es justamente como vos decís, que sea rápido. Entonces, corta curva de aprendizaje está perfecto, porque short no modifica a curve, ni modifica learning, modifica a learning curve, a las dos cosas. Entonces, lo voy a tender a poner adelante. Corta, curva de aprendizaje, o curva de aprendizaje corta. ¿Está? Bien, Lo que tengo que tener en cuenta, está excelente la traducción, es que ese short no modifica a uno de los dos sustantivos que vienen después, sino que modifica a los dos, ¿sí? Al significado que plantean los dos juntos. Por lo tanto, si lo pongo adelante me queda balanceado. Corta, curva de aprendizaje. Curva me queda en el centro, premodifico con corta, postmodifico con de aprendizaje. Está perfecto. Segunda opción es que ponga aprendizaje al final de todo para que me modifique a los dos anteriores. Curva de aprendizaje corta. Opción válida también. ¿Está? Y si no, algo que explique o que mantenga el significado, ¿sí? Que es una traducción justamente libre. Acuérdense que tenemos dos tipos de traducciones: literales, cuando tratamos de respetar palabra por palabra; libres, cuando empezamos a jugar con los significados. ¿Está? En este caso, rápido aprendizaje, ¿sí? Es una posibilidad a esta curva, ¿no es cierto? Saco de la idea de gráfico y voy a una idea más directa, rápido aprendizaje. Perfecto. ¿Opciones para esto? Yo puse lo mismo, profe, su corta curva de aprendizaje. Bien, perfecto. Eso es lo primero que tenemos que pensar, ¿sí? Lo primero que tengo que tratar de hacer es la traducción literal. Si me suena raro, si veo que no queda bien, recién ahí le busco una vuelta. La traducción literal en la gran mayoría de los casos no va a estar mal. Salvo que con esa expresión, ¿sí? Por ejemplo, que sea un giro idiomático, y que yo tenga un giro idiomático en español, ¿sí? Que utilice otras palabras para expresar lo mismo. ¿Está? Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora. Cuando uno habla de a big job o not being a big job, ¿sí? Implica que es algo que no requiere o que no demanda demasiado esfuerzo. ¿Está? Entonces, de ahí en más, un montón de traducciones posibles. ¿Cómo hicieron esa segunda oración? ¿La leo? Dale, a ver. Aprender PHP no es un gran trabajo, especialmente si está familiarizado con la sintaxis de Java o de C.
Excelente, traducción literal. Y fíjense acá cómo este mismo learning, acá está usado como sustantivo y se traduce como aprendizaje, y acá está usado como verbo, y directamente tengo que usar el verbo en infinitivo, aprender. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando aparecía al principio de la oración y estaba seguido de un sustantivo, ese verbo lo iba a traducir en infinitivo en español, adherir a la ing que necesitaba poner sí o sí en inglés? ¿Está? Entonces, ing en inglés, infinitivo en español. Aprender PHP no es un gran trabajo. Listo, es una traducción literal. ¿Qué puedo poner además de eso? Que no es un gran trabajo. Y la No es gran una cosa gran era el tarea. dictador, pero gran tarea tiene más sentido. Claro, no es una gran tarea, no es una difícil tarea, Yo es puse, no es sencillo, complicado. no es complicado, ¿sí? Entonces ese not a big job, ¿sí? Job, por lo general, se toma en este contexto como tarea, esfuerzo, ¿sí? Etcétera. Entonces, no es complicado, no es una gran tarea, no es un gran trabajo, es bastante sencillo, no es tan complicado, digamos, hay un montón de traducciones posibles, ¿sí? Les diría que de las más raras, ¿sí? De las que menos se van a soler hacer, es justamente la literales. No es un gran trabajo, no es de las más comunes. Está bien igual, ¿sí? Se entiende igual, es lo mismo, no es de las más comunes. Y lo otro, que es un giro idiomático, que está bueno que empecemos a tener en cuenta, es ese be familiar with. Be familiar with es estar familiarizado con. ¿Sí? Cada vez que me aparezca un be y me aparezca un with con el familiar en el medio, siempre la misma estructura. Nunca va a ser es familiar de. ¿Sí? Bien. Siguiente oración. Acá ya empezamos a complicar un poco las cosas. Ni hablar la última, ¿no? Pero acá, con este as, empezamos a complicar un poco las cosas. Vamos a leerla en dos partes esta oración. Hasta antes del paréntesis y después leemos el paréntesis. ¿Quién se anima a esa oración? Voy yo si querés. Dale, a ver. Como escribir scripts de PHP es fácil, cualquiera puede escribir código PHP sin seguir convenciones y mezclar capas de presentación con la lógica del negocio, la cual es una de las razones principales por las que hay una gran cantidad de proyectos inmanejables dando vueltas. Ah, bien, bien. Bien. Profe, Muy yo bien. me, Hay yo me dando algunas vueltas cuestiones a tener en puse. cuenta. Perdón. Yo en vez de poner dando vueltas puse circulando porque había puesto dando vueltas, pero como era el texto, me parecía que no correspondía. Bien, bien, bien. Circulando está bien. De hecho, ese floating around es un tanto informal, ¿está? Por lo tanto, uno podría mantener algo por ahí o dando vueltas por ahí, ¿sí? Hasta ahí podríamos, porque el texto original lo marca o connota, ¿sí? Implica, significa lo mismo, ¿está? Ok. Pero circulando está perfecto, porque vos mantenés incluso el nivel del texto. Está buenísimo esa traducción, no la había pensado yo. Primera parte, porque se leyó un poco rápido y por ahí hay cosas que podrían retocarse para que sean perfectas. ¿Sí? Hasta la coma, ¿podés leerlo de nuevo? Hasta el easy. Como escribir script de PHP es fácil, Bien. ¿Cómo escribir scripts en PHP? de PHP. Bien, con la preposición en. Perfecto. Yo Bien. también ¿Cómo puse escribís? D, profe. Yo la única diferencia es que le puse así como escribir. Bueno, está Como, bien. como después de la coma viene como una suerte de comparación, por eso le haré Sí. así como es fácil escribir, también cualquiera puede
Bien, ahora está perfecto, pero fíjate cómo lo seguiste vos. Si vos pones así como, necesitas poner el también. Si vos pones como tal cosa, tal otra. Sí, que yo también lo dije ahora, digamos, coloquialmente, pero no lo escribí. Ah, bueno, entonces, bien, te salió solo, ¿sí? Eso es lo que tenés que tener cuidado. Si escribís así como tal cosa, también tal otra. Bien, Porque el así necesita el también. Ahora, si escribís directamente el como AB, no necesito agregar más nada. perfecto. ¿Está? Bien, fíjate que el subconsciente ahí te corrigió sobre la marcha. Entonces, como escribir scripts en PHP es fácil, cualquiera puede escribir un código en PHP sin. Y está perfecto el following y mixing. Verbos, a pesar de tener ing, habíamos dicho que las ing van porque tengo las preposiciones, en este caso without. En español, después de las preposiciones, el verbo está en infinitivo. Excelente. Hicieron la traducción en infinitivo. Léeme después de la coma, Tommy, de nuevo, porque hay algo hacia la parte de logics que me parece que te confundiste con el número, con los plurales. Cualquiera puede escribir código PHP sin seguir convenciones y mezclar capas de presentación con la lógica del negocio. Bien, con lógicas de negocio. Porque es logics, plural, y logics está siendo usado ahí como sustantivo, es el sustantivo núcleo. ¿Ese Con business se puede lógicas. interpretar como trabajo también o es exclusivamente negocio? No puede ser con lógicas de trabajo. Bien, Puede interpretarse así también. Porque business tiene que ver con esto. Cuando uno dice, por ejemplo, do your own business, hacé lo tuyo, hacé tu trabajo, pay to mine. ¿Está? Entonces, business, en este caso, no termina de quedar claro si hace referencia al negocio, porque uno quiere vender después eso, o porque es lo que está trabajando. Pero, profe, en este contexto es negocio, porque la parte del Sí, backend sería la lógica del negocio, y en sí, español se traduce parece. así. Claro, tal cual, tal cual. Parecería que sí, ¿sí? Pero hasta ahora fíjate que hablamos de negocio, pero todavía no hablamos de empresas, que vuelven esta palabra claramente como negocio. Y acuérdate que uno puede decir lógicas de trabajo, lógicas laborales. Insisto, la mejor es lógica de negocios, comparto con lo que están diciendo, ¿está? Pero por ahora no estaría mal. Quizás después lo que pasa muchas veces en las traducciones es que más adelante el texto nos aclara algunos significados que tenemos dudas, sobre los cuales tenemos dudas. Entonces, a esto era lo que quería llegar, ¿está? Muchas veces uno toma una traducción, más adelante se encuentra con que de las 2 o 3 traducciones posibles, yo elegí una, y esa una que yo esa traducción que yo elijo, más adelante en el texto no la puedo mantener. Entonces, si la cambio posteriormente en el texto, tengo que volver hacia atrás y cambiarla en la traducción previa. ¿Sí? Entonces, si puse business acá como de trabajo y después necesito ponerla como laboral o como de negocio, listo, vuelvo y lo pongo como de negocio. Si lo puse como de negocio en un principio y después se repite, lo vuelvo a tomar como de negocios. ¿Está? Bien. Hasta ahora está muy bien la traducción. ¿Qué pasa con lo que aparece entre paréntesis? Porque quiero comparar el there are, que está entre paréntesis, con el there are, que me aparece después. Porque una cosa es una estructura simple y otra cosa es cuando tengo el followed, que estoy haciendo una omisión con este followed de un relativo. Esto me cambia las posibilidades, perdón, el followed me cambia la posibilidad de traducción del inicio de la oración. ¿Está? Entonces, leemos una vez más esta parte. Nos metemos en la última. La Y ya lo cual, dejo después a leer.
En el paréntesis empiezo, sí. Dale, por favor. La cual es una de las razones principales por las que hay una gran cantidad de proyectos inmanejables dando vueltas. Esto se debe a que no... Bien, cuando decís la cual, el la, ¿a qué hace referencia? Yo puse lo cual. Sí, yo también como haciendo Bien, ¿y a alusión qué hacen a lo anteriormente mencionado. Claro, la al idea hecho anterior. de que cualquiera puede escribir sin seguir convenciones y mezclando, bla, bla, bla? ¿Sí? Entonces, y, eh, el which hace referencia a todo lo anterior, al hecho de que, por lo tanto, es un lo. Profe, ¿Sí? Lo me quedó que una es, duda. ¿Es lo mismo la traducción cualquiera o cada cual? sí, Listo, listo. en realidad no, porque el cada cual hace referencia a las distintas personas. Y cualquiera, la diferencia es aleatoria. Imagínate en una ronda. Si yo te digo cualquiera puede tomar el vaso, uno de los participantes se levanta y agarra el vaso. Y si yo te digo cada cual toma el vaso, todos toman el vaso. ¿Está? Entonces, Sí, pero a el una le cada faltó el cual, puede igual. sí, bueno, puede escribir, no importa. Cada cual puede escribir, quiere decir que todos pueden escribir. Contra cualquiera puede escribir. En determinados contextos significa lo mismo, en otros contextos no significa lo mismo. ¿Sí? Sí, El cada cual va a tender a ser un everyone, con un significado similar a todos. bien. ¿Sí? Profe, Contra el ¿por qué es lo? anyone, que es cualquiera, da opción. Uno es inclusivo, y cada cual es inclusivo, todos. Cualquiera, no necesariamente, ¿sí? Da opción. ¿Se entiende la diferencia en significado? ¿O Sí, no? sí. ¿Está? Entonces, llévalo a este ejemplo como te decía antes, no sé. Cada cual agarra un libro, todos agarran un libro. Cualquiera agarra un libro, uno solo se levanta y lo agarra. ¿Está? Entonces acá te dice cualquiera puede escribir en el sentido de que a quien se le ocurra puede hacerlo. Y cada cual implica todos pueden hacerlo. Se ¿Se entiende. entiende? ¿Cuál es la diferencia? Elección contra inclusión. Bien, vamos a hacer una cosa. Rápido vemos este floating around y esta última oración la dejamos para la semana que viene. ¿Está? Porque hay un montón de cosas para ver en esta última oración. El floating around, además de circulando, que está perfecta la traducción, y que insisto, me parece que está mejor que las que había pensado yo. ¿Qué más puedo poner? Yo puse lo mismo que Tommy, dando vueltas. Bien, dando vueltas. Es un tanto informal, pero el texto original lo es, por lo tanto lo puedo mantener. Perfecto. ¿Alguna otra opción? ¿Flotando no podría ser? Es que flotando sería una traducción muy literal, y la traducción literal sería flotando en los alrededores. El tema es que en español no usamos esa expresión nosotros. Claro. Uno diría dando vueltas por ahí, o en una traducción más formal, como dijo el compañero, circulando. ¿Sí? Pero ese floating around es esa sensación de, bueno, a ver, como cualquiera puede escribir, hay un montón de cosas dando vuelta. No necesariamente son todas buenas, pero bueno, hay un montón de cosas por ahí. ¿Se entiende? Entonces ese floating around tiene esa significación en español. Circulando está muy bien, insisto.
sigo por ahí dando vueltas por ahí, si quiero usar los dos, también está bien, porque mantengo la informalidad del floating around, circulando mantengo la formalidad del texto. Las dos estarían bien. ¿Estamos? Bueno, tarea para la semana que viene, la última oración, que es bastante compleja. Si la pudieron hacer, bienvenido sea, la charlamos la semana que viene. Si no la pudieron hacer, háganla. Es una sola oración, pero esta primera parte puede traducirse de 3 o 4 maneras distintas. Y vamos a comparar la diferencia de get con el verbo comparado con los verbos reflejos, ¿sí? O semirreflejos, como en el caso de become, ¿sí? Que lo uso en ambos lados. ¿Ok? Profe, una Dicho última esto, cosita. dale.